más que todo conversar con ustedes referente a nuestro compromiso con la libertad de prensa, libertad de opinión, la libertad de expresión, que en un gobierno nacionalista, si el pueblo peruano nos da la confianza, respetaremos la propiedad, respetaremos el derecho al trabajo, respetaremos nosotros el rol que tiene que tener la prensa, no solamente el recreativo, no solamente es el de entretenimiento, sino también es el rol fiscalizador, porque creo que es mejor que un gobierno tenga en cuenta con una prensa independiente que le haga ver sus errores para ir corrigiéndolos. Creemos que la prensa debe tener también un rol cultural, educativo, y por eso todo nuestro respaldo a lo que es el ejercicio libre del periodismo. Y así también cuenten con nosotros como garantes que haremos respetar ese principio inalienable que es el de la libertad de expresión. En segundo lugar, nosotros tenemos que mirar hacia adelante. No queremos que se repitan las amargas experiencias del pasado, cuando la prensa era presionada por intereses políticos, los periodistas perseguidos o la prensa era comprada. Eso no queremos nosotros. Nosotros queremos que se trabaje libremente. Y en ese sentido, nosotros hemos planteado una serie de cosas. Yo vengo ahora a conversar con ustedes. Hemos planteado, por ejemplo, devolverle al Canal 7 el carácter público, es decir, que sea el canal del Estado y no el canal de Palacio de Gobierno, que tenga un directorio plural y que también el Canal 7 no se prive de tener un rol fiscalizador frente al propio Ejecutivo. Planteamos, por ejemplo, también la lucha contra la corrupción, fundamentalmente en el otorgamiento de licencias, y queremos romper el monopolio del otorgamiento de licencias, que esto se descentralice también a los diferentes espacios regionales. Creemos que eso es fundamental, que hayan una asociación que sea representativa de la sociedad civil, que pueda haber la entrega de las licencias y que no sean entregadas a dedo. Hoy día tenemos más de 500 radios que se encuentran en condiciones de informales o piratas, como le llaman también en jerga, y que muchas de esas radios, cuando hacen labor de fiscalización al gobierno, en muchos casos se han cerrado. Quiero decirles que no he venido a que me regalen su confianza, he venido a pedirles que me den la oportunidad de ganarme esa confianza. No bastan palabras, pero quiero decirles que en nuestro caso nosotros nunca hemos atentado contra la libertad de expresión, y es más bien por el contrario, la hemos defendido. En nuestra corta vida política nos hemos puesto de pie para defender a Radio La Voz de Bagua, en Amazonas, Radio Orión en Pisco. Cuando han amenazado a Radio Cutibalú en Piura, también le hemos salido a defender. Es decir, estamos con ustedes, no somos adversarios. Todos tenemos que tener y cumplir una identificación con el país y un rol cada uno en su diferente espacio de la actividad, del quehacer en la sociedad. Estoy dispuesto a contestar las preguntas que quieran hacerme. Hemos cumplido con presentar un pliego, responder, no sé si la palabra es pliego, cuestionario. Como he estado con 11 procesos penales, he salido, de todo lo veo pliego de preguntas, ¿no? Entonces, ya las hemos respondido, imagino que se las han hecho llegar o se las estarán haciendo llegar. Y bueno, conversemos, por favor, no perdamos tiempo. Muchísimas gracias, señor Humala, por haber hecho llegar su respuesta por escrito y por estar ahora dispuesto al diálogo directo. Las preguntas serán formuladas en orden alfabético, en primer lugar por el representante del Instituto Prensa y Sociedad, Luis Jaime Cisneros, y habrá derecho a una repregunta brevísima si fuera necesario. Entonces, Luis Jaime con la primera pregunta. Gracias. Primero quería, bueno, usted ya se disculpó, comandante, de la tardanza. Espero que si gana la elección no instaure otra vez la hora Cabana nomás. No soy de Cabana.
Yo quería preguntarle los dos ejes centrales de su plan de gobierno máximo de 198 páginas. En el capítulo 2, a capítulo 9, dedica una página entera, que es poco en relación al resto, sobre medios de comunicación. Dos palabras llaman la atención y despiertan la mayor desconfianza de muchos hombres de prensa. Son los que se refieren a la concertación de los medios y a la regulación de los medios, y sobre todo el llamado que hace usted a la democratización de los medios de comunicación. Como había cuenta, la mayoría de los presentes pasamos los 40, muchos recordamos lo que fue el gobierno del general Velasco y lo que fue la explotación de los medios en esa época. Usted ha señalado que no va a repetir eso. Si no va a repetir eso, quisiera si nos puede aclarar sobre todo en qué consiste la propuesta de democratización de los medios que plantea Gana Perú. Básicamente es abrir las puertas a todos los medios con las nuevas tecnologías que se vienen, como es la señal digital. Y no sabemos qué otras cosas vendrán. Ayer ha salido el iPad número 2 y hace un mes la gente estaba comprando el iPad número 1. Así que no sabemos qué puede salir dentro de poco, pero queremos que lo que salga, las nuevas tecnologías, estén al alcance de todos, no de unos cuantos medios de comunicación. A eso nos referimos cuando hablamos de democratizar. Pero también habla usted de que esos medios deben estar al servicio de la democracia. ¿Qué cosa es exactamente estar al servicio de la democracia? Porque uno podría entender que es estar al servicio del gobierno de turno. Incluso también hay algunos que sostienen, y yo creo en esa convicción, tengo la convicción de que hoy en día ya Internet representa la democratización de los medios en la medida en que convierte a los usuarios en periodistas y cada uno puede, como lo podemos constatar, tener un blog, opinar libremente. ¿Nos puede dar un poco más de luces? Bueno, lo que están haciendo ahora no es lo que no es lo que se hizo en la década de los 90, donde los medios prácticamente fueron obligados a servir a una dictadura. Entonces no se cerraban las televisoras, pero se compraban a los dueños de la televisión. Y no lo digo yo, está filmado. Se compraban a los dueños de periódicos, no lo digo yo, está filmado. Aquí estamos hablando sobre cosas concretas, pruebas. Se perseguían a los periodistas. Hay un periodista, el señor Gorriti, que lo secuestraron. Entonces eso no se puede permitir. Cuando decimos al servicio de la democracia, obviamente es poniendo un mensaje implícito que no queremos nada de dictaduras ni gobiernos autoritarios. Queremos un gobierno que tenga autoridad moral, pero una cosa es tener autoridad moral y otra cosa es ser autoritario. Yo creo que la autoridad moral es la que ejerce cada padre de familia con sus hijos. Ese es simplemente. Y cuando nos referimos al servicio de la democracia, es lo que estamos haciendo ahora, lo que tenemos que recuperar poco a poco la democratización, ¿no? El proceso de consolidación de la democracia nos compete a todos, no solamente a los políticos. La siguiente pregunta la formula el presidente de la Asociación de Prensa Extranjera, señor Robert Cossack. Sí, buenas tardes, señor Humala. Pregunté a una colega qué debería preguntar a usted. Inmediatamente me contestó que en su plan de gobierno habla de la información adecuada. Y esto es lo que los medios de comunicación tienen que difundir. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a determinar cuál es una información adecuada por la población? ¿El Estado, el gobierno, el ministerio? ¿Y esto no implica algo contra la libertad de prensa? No, no estamos hablando de que nosotros vamos a decirle a los medios cuál es la información adecuada y cuál es la información inadecuada. En eso no nos vamos a ocupar. Yo creo que si yo siento que un medio no responde a mis expectativas, lo único que voy a hacer es cambio de canal, pues, ¿no? Y pongo otro programa. Es decir, nosotros vamos a respetar el libre ejercicio de la información que hagan los medios de comunicación. Nosotros no tenemos tiempo para esas cosas. Mi preocupación es pensión 65, mi preocupación es elevar el salario básico, mi preocupación es eliminar la explotación de las services, mi preocupación es que el gas de camisea sirve en prioridad al mercado interno para bajar el precio del balón de gas. Mi preocupación es hacer que el crecimiento económico sea para todos. Y por lo tanto, nosotros no vamos a
a meternos, para nada, no tenemos ningún interés en entrar a decirle a los medios de comunicación cuál es la información adecuada. En eso no se preocupe usted, ponga lo que usted quiera y acá se debe respetar eso. Yo particularmente he sido, como ustedes lo saben, muchas veces he sido atacado por determinados medios que tienen sus preferencias políticas, pero prefiero eso a una prensa parametrada. Creo que eso es mejor. Las preguntas de Gonzalo Segarra, representante del Consejo de la Prensa. Muchas gracias, señor Humala, por acompañarnos hoy y responder a nuestras preguntas. En la misma línea que mis colegas, quisiera que usted ahonde un poco en el concepto de la prensa, los medios al servicio de la democracia. Y le pregunto esto porque me parece que hay legítimas dudas, dados sus antecedentes políticos, sobre cuál es su concepto de la democracia. Y para no especular, voy a citar textualmente, ¿no? En un comunicado del 1 de enero del 2005, desde Seúl, que usted leyó en RPP, dice usted: la lucha para rescatar nuestra democracia pasa necesariamente por desconocer al señor Alejandro Toledo en la presidencia de la República. Es momento de levantarnos y demostrar al gobierno y a la casta política antipatriótica que el pueblo peruano es capaz de asumir una actitud viril, cuando es estafado por un gobierno que día a día se deslegitima. Y finaliza diciendo: la insurgencia popular es en este caso un deber popular y así lo demando. Entonces, mi pregunta muy concreta, señor Humala... Pero puede terminar toda la expresión, así lo demando, ¿haciendo qué? Así lo demando, se lo pongo acá en el... Sí, por favor, porque una frase descontextualizada puede malinformar a la prensa que está viendo. Yo le voy a ayudar, Lo que dice es, ¿haciendo qué? Marchas y movilizaciones. Eso es lo que dice, marchas y movilizaciones. Así que, de acuerdo, ¿me deja bien la pregunta? claro, esa es la... Pero hay que aclarar ese tema para que... Es correcto, sí. Según lo que recuerdo es correcto lo que usted dice. Entonces yo le quería preguntar muy concretamente, ¿qué era lo antidemocrático del gobierno del señor Alejandro Toledo, que respetó, dicho sea de paso, irrestrictamente la libertad de expresión y de prensa? ¿Y bajo qué concepto de democracia sería antidemocrático dicho gobierno? Y si el andahuaylazo era democrático, porque se oponía a ese gobierno antidemocrático, y la prensa debe estar al servicio de la democracia, entonces la prensa debería estar al servicio de este tipo de iniciativas. Ok, muchas gracias por su pregunta, porque creo que eso es importante, aunque pertenezca al pasado, es importante de todas maneras. Yo no he participado en el andahuaylazo, y yo he condenado el andahuaylazo, más aún cuando hubo muertes, que nosotros no podemos aceptar. Es verdad, ese es mi comunicado, pero digo a través de marchas y movilizaciones, no estoy yo incitando a un tema más allá de eso. Por eso precisé el tema de marchas y movilizaciones. Pero lo del andahuaylazo no es democrático. Y nosotros no hemos pedido a la prensa que se sume a estas cosas. Por eso es importante señalar que nosotros hacemos un deslinde con todo tipo de ideología que genere violencia, con todo tipo de ideología política que busque llegar al poder, no por la democracia, sino saliendo por otros lados. Y esa es la diferencia, por eso tenemos nuestro alejamiento con ese tipo de ideologías. Yo más bien le recuerdo que yo hice un levantamiento militar, pero fue para defender la democracia, no fue para interrumpir la democracia. En Latinoamérica, prácticamente todos los levantamientos militares han sido para interrumpir la democracia. Eso lo puede ver en los diferentes países, no necesito poner ejemplos. En el Perú, el levantamiento que tuve la suerte de comandar fue para justamente restablecer, poner mi granito de arena ante una convulsión social donde la prensa, la sociedad civil en general, todo el mundo estaba demandando la salida de un dictador que quería gobernar 15 años el país. Y nosotros hicimos ese levantamiento militar justamente para defender al pueblo peruano y defender el orden constitucional de la República que había sido fracturado. Tal es así que apenas se eligió al nuevo presidente constitucional, al doctor Valentín Paniagua, nosotros inmediatamente depusimos las armas y nos presentamos a asumir nuestras responsabilidades. En ese sentido,
creo que nosotros hemos dado muestras claras de nuestra defensa por la democracia, y además quiero decir de que en ningún momento nosotros hemos planteado algún tipo de acción contra los medios de comunicación. Por el contrario, siempre los hemos defendido, y por lo tanto creo que es una prueba más de nuestra idea, nuestra convicción de la defensa de la democracia. Tengo 5 años de vida política, 5 años de ejercer y ir construyendo un partido político. Es una prueba más de que nosotros creemos en la democracia. Y queremos señalar claramente, reiterarlo, de que justamente lo que se va a elegir en este proceso electoral no solamente es al presidente de la República, es también el tipo de régimen, el tipo de democracia que queremos. En mi caso, usted lo ha dicho, usted puede tener dudas, pero en el otro lado hay pruebas de cómo se actuó con la prensa. La repregunta del señor Segarra. No me queda ninguna duda de por qué era antidemocrático el gobierno del señor Fujimori. Más bien mi duda es por qué consideraba usted antidemocrático el gobierno del señor Toledo. Bueno, esas son opiniones políticas. Pues en ese momento yo estaba en Seúl, y ahora reconozco, ¿no?, que estando a 15.000 kilómetros de distancia, obviamente las perspectivas son distintas, pero yo me he reunido con el señor Toledo varias veces, así que son opiniones políticas. Y ahora hemos lidiado juntos en una campaña electoral, y nosotros consideramos que Perú Posible es una fuerza democrática. Comenzamos la segunda ronda con la pregunta de Luis Jaime Cisneros. Adelante, Luis Jaime. Estamos en un contexto en que la campaña política se ha polarizado en términos de cobertura periodística, y algunos medios o corporaciones, teniendo en cuenta que el Perú está concentrado, los medios se concentran básicamente en 3, han tomado de alguna manera ya partido por las candidaturas. ¿Quiénes son, perdón? No sé, ¿quiénes son los medios que ya tomaron posición por candidatura? La República me parece que ha tomado un partido por usted. Así que bueno, ¿no? Serían 2 más. ¿Cuáles son los otros 2? La primera. ¿Y el tercero? No. El Perú tiene 3 grandes corporaciones. No ha aparecido el tercero todavía. Creo que más bien tiene más medios en contra que a favor. Pero eso es otra historia. A lo que voy es que, de alguna manera, los periodistas, los propietarios de medios, perciben que sus proyectos son un riesgo para la libertad de expresión. Y en alguna medida también los periódicos, los medios audiovisuales, los medios digitales, al politizarse, se convierten en agentes políticos y de propaganda, minando la credibilidad de los medios. En medio de ese fuego cruzado, ¿cómo interpreta usted que sus proyectos que usted está defendiendo ahora sean percibidos como un riesgo, a pesar de que sostiene que son para defender la democracia? ¿Cuál, por ejemplo? No quisiera que sea más. Su proyecto de concertación de medios, de desconcertación, perdón, ¿no? Bueno, mire, incluimos también, si quiere ya de paso, el proyecto de crear un organismo público para desregular los medios. ¿Sigo? Claro. Es que esos son los 2 que especifican, yo quisiera que especifique más. Ok. A ver, hay varias cosas ahí, ¿no? Primero, hay un viejo debate entre si la prensa debe informar, o debe opinar, o debe informar y opinar. Yo no voy a entrar a ese debate porque creo que es un tema más académico, más de debate, que no corresponde en este espacio, pero en mi opinión, en el Perú los medios opinan y tienen todo el derecho de opinar, y toman partidos políticos y tienen todo el derecho de tomar partido político, ¿no? No me voy a meter en ese tema porque no estoy postulando yo a un medio de comunicación, sino a la presidencia de la República. En segundo lugar, lo que yo creo también es que no podemos, me parece que sería mejor desconcentrar la entrega de licencias de funcionamiento de los canales de televisión, etcétera, a que estén concentrados en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde muchas veces se produce corrupción para entregar una licencia, donde muchas veces la licencia sola puede costar más de 1 millón.
Y ustedes lo saben. Entonces hay que decir las cosas claras porque estamos conversando y nosotros estamos en contra de la corrupción. Y por lo tanto creo que una forma para ayudar a combatir la lucha contra la corrupción y que muchos medios de comunicación hoy día no estén operando sin licencia, sino más bien tengan su licencia para trabajar tranquilos, formales, es justamente esa desconcentración. Y en cada región tendrá pues que formarse un organismo plural donde esté pues la sociedad civil organizada, donde estén representados los colegios profesionales, el mismo gobierno regional, gobierno local, etcétera, la organización de prensa allá también, de tal manera que las licencias de funcionamiento no obedezcan a intereses del gobierno de turno y de esa manera darle más independencia, fortaleza a los diferentes medios de comunicación, particularmente los radiales, que son los que más sufren el tema de las licencias. ¿Le pregunta Luis Jaime? Entonces la pregunta de Robert Cossack. Sí, señor Humala, quisiera hacer una observación pequeña y después me pregunto si permite. La observación es que usted ha cambiado bastante desde la campaña de 2006. Todos hemos cambiado, mire, tengo más canas. Felizmente, sí. Pero en el sentido también que ahorita yo he notado que cuando alguien hace una pregunta, aprovecha para contestar no solamente la pregunta, pero para poner un poco la campaña. Por ejemplo, en mi pregunta yo no mencioné nada de Camisea, pero yo sí. La respuesta, pues. Sí, entonces es una manera más parlamentaria de contestar, ¿no? Porque no siempre a la pregunta. Pero la otra cosa es que hay algunos temores posiblemente que uno de los periódicos que ha hecho críticas de su campaña y sus posiciones, tiene varios periódicos y también posiciones en la televisión y que esta podría ser en un gobierno eventual una manera de respetar la libertad de expresión, pero diciendo que podría ser regulaciones o leyes podría ser regulaciones o leyes contra ser dueño de periódicos y también en televisiones o radio. ¿Esto es algo que podría ser posible en algún gobierno? No, yo creo que no hay nada de esas cosas. Nosotros, primero que he cambiado bastante porque yo entré en la política en el año 2005 y entré en una coyuntura bastante difícil, ¿no? Y eso, a mí, en esa época yo quería hacer muchos cambios. Yo venía de una institución que está en todo el país y haber recorrido todo el país y ver que no había Estado. Muchas veces el Estado era el primer infractor y los frentes de defensa que se forman es contra el propio Estado, no contra otra amenaza. Y como le dije, hago un levantamiento militar para defender la democracia y el orden constitucional. Mi entrada en política es bastante sui generis y yo quise hacer muchos cambios en ese momento, tratando de apresurar procesos. Y en estos años he aprendido que las cosas no son así, que una criatura para nacer necesita 9 meses. Y que hay procesos que tienen que darse de todas maneras, pero poco a poco, gradualmente. No queremos sobresaltos. He aprendido a tener paciencia, a aceptar muchas cosas que antes me parecían que eran errores, aceptarlos y corregir estos errores. Y también una de las cosas que quiero hacer es mejorar cualitativamente mi relación con lo que es los medios de comunicación. Y de repente los periodistas que me hacen seguimiento a mi campaña, a los recorridos, pueden dar fe de eso. Antes la relación era más tirante. Ahora no. Ahora creo que cada uno tiene que hacer su actividad y que si las notas, las informaciones no son como uno las quisiera, hay que aceptarlas así. Que al final es el que lo lee, el que lo escucha, el que lo ve, el que va a sacar su conclusión. Y en ese sentido, nosotros
no tenemos ningún ánimo, como entendí en la pregunta, no sé si estoy en lo correcto, de buscar algún tipo de regulación, si en el caso llegáramos a hacer gobierno, para de alguna manera darle una respuesta a la prensa que nos fue de alguna manera no muy afecta. Eso es lo que le he entendido. Si me Nosotros permite, no señor vamos a Malo, hacer eso. creo que Robert se refería a regulaciones para desconcentrar medios, es decir, que una sola empresa o una sola persona natural no pueda tener medios de varias características. Va a disculpar, no lo he entendido bien. ¿Ya? Eso es un ataque contra la libertad de expresión, pero no directo. Pero no, nosotros, eso que lo define el mercado, en ese tema lo va a ver el mercado, nosotros no tenemos por qué estar metiéndonos en eso. Vuelvo a repetir, y disculpe, como dicen en criollo, que venda mi pan. Mi preocupación es pensión 65, elevar el salario básico, ¿no? Hacer infraestructura a nivel nacional, poner agua potable, electricidad y desagüe en cada colegio del país, contratar a más de 100.000 maestros que faltan, resolver el problema de la agricultura, el crédito agrario, el seguro agrario. No tenemos tiempo para esas cosas. Formula la siguiente pregunta a Gonzalo Segarra. Señor Humala, usted, en caso de llegar a la presidencia, lideraría un gobierno que se autodenomina nacionalista. Y yo quisiera preguntarle si algún medio peruano durante su gobierno no contribuyera, sino que incluso perjudicara, imaginemos que sin querer, ¿no?, con sus contenidos, la posición peruana, digamos, en un tema de defensa nacional o de soberanía nacional, como el diferendo limítrofe con Chile, que ahora está en La Haya. ¿Qué actitud tomaría el gobierno frente a eso? Es decir, ¿usted cree que un medio sí debería ser de alguna manera sancionado? No, ¿por qué tendría que ser sancionado? No veo por qué. No veo por qué. ¿Cuál es la...? No veo por qué. El tema de la seguridad nacional corresponde al Estado, ¿no? Pero la prensa tiene que cumplir su oficio. En todo caso, lo importante es cómo maneja la seguridad nacional el Estado. Y nosotros la vamos a manejar bien, defendiendo permanentemente la seguridad nacional. Y yo creo que pensar en que pueda haber algún tipo de sanción, algún medio de comunicación por temas de que pueda difundir algún tema de seguridad nacional, no, eso es volver a la década de los 90, pues ahí sí era así, ¿no? Ahí, en la década de los 90, no se cerraban los canales, pero se compraban por los canales. Eso no va a pasar en un gobierno. Ahí, en la década de los 90, se llamaba en la salita del zinc y decían, por seguridad nacional, este yacimiento tienes que entregárselo a tal empresa y se lo tienes que quitar a tal empresa, por seguridad nacional, entre comillas. Y nosotros no creemos en ese tipo de seguridad nacional. Nosotros creemos en que la mejor seguridad nacional que le podamos dar al país es el desarrollo, en democracia. Comenzamos la última ronda de preguntas con la de Luis Jaime Cisneros. Sí, yo quisiera preguntarle, para que todos oigamos su respuesta, una pregunta que está en el cuestionario que el IPI se entregó, que es la referida a la que sería su conducta presidencial en el caso de hacer frente a la crítica de los medios. Hoy en día usted es víctima de críticas demoledoras a su candidatura. Me pregunto si una vez llegado al gobierno, usted recurriría, por ejemplo, a querellas o a llevar al Poder Judicial o a abrir juicios, como hacen algunos mandatarios en la región, estoy pensando en Ecuador, para responder afectaciones a su honor. Bueno, primero agradezco su solidaridad conmigo. Y en segundo lugar, no haríamos ningún tipo de querellas, críticas, entablar procesos judiciales. No lo he hecho a ninguna prensa y menos lo haría de gobernante, porque el ser gobierno implica ser un poder. Y por lo tanto, de lo que soy enemigo es del abuso del poder, ¿no? Y creo de que el hecho de, si el pueblo a uno le da la confianza de ser gobierno, es una persona pública que tiene que ser juzgado, fiscalizado por lo que hace y también por lo que deja de hacer. Y creo que al principio de mi alocución señalé de que es importante tener a los medios de comunicación dentro también de una tarea que es la fiscalización. Es una forma
de corregir los errores, de saber dónde están sus errores. Nosotros, yo le digo porque yo vengo de una institución que funciona como organización, no improvisa. En una organización muchas veces una persona que tiene que tomar decisiones es rodeado por lo que se llama un Estado Mayor, que si no es bien manejado el Estado Mayor puede tender a tapar los errores y más bien levantar los aciertos, y esa es una visión subjetiva de una realidad. Nosotros, yo personalmente, he visto esos casos y no quiero que eso se cometa si es que el pueblo peruano me da la confianza de ser presidente del Perú. No quiero una prensa que esté simplemente en un plan de parametrados o de simplemente tratando de tapar los errores, como se hizo en la década de los 90. Eso no. Nosotros lo que queremos, la prensa, que haga su rol fiscalizador, y nosotros no pensamos hacer ningún tipo de proceso judicial. Creo, además, le tengo ciertas cosas a lo que es los procesos judiciales. He pasado por 11 y creo que lo peor es llegar a un juicio, ¿no? Eso es lo peor, es cuando ya no hay solución, se tiene que buscar otra instancia. Lo mejor es el diálogo. Y si alguien tiene alguna duda, pues que me la pregunte o me hace una entrevista y se aclaran las cosas. Robert. Ahí para la pregunta. Sí. Adelante, Luis Jaime. Sí, pero comandante, teniente coronel, ¿qué es? Grado correcto, creo, ¿no? Ollanta, nomás dime. El hecho es que en su exposición, por ejemplo, cuando usted hace, y no es la primera vez que se lo escucho, el ejemplo del Estado Mayor, usted ya no está en el ejército, usted está pidiendo el voto de ciudadanos, y usted no puede llegar a la presidencia a manejar el poder como si fuese el poder ejecutivo, como si fuese un cuartel a los ciudadanos. Y a veces trasunta esa impresión con las opiniones y los textos que están sobre su plan de gobierno, sobre todo en la prensa, y por eso está esta inquietud y esta gente aquí reunida, por lo que percibimos como riesgos, por una suerte de tentación autoritaria, me atrevo incluso a afirmar. Usted está pidiendo un voto y no está pidiendo un Estado Mayor que se cuadre. ¿Puedo contestarle? Puede. Gracias, comprendido. Jamás he dicho eso. De repente no me he dejado explicar, simplemente he contado una anécdota, un ejemplo. Cómo funcionan en organizaciones, cómo funciona el tema de las relaciones entre una persona que tiene que tomar decisiones y los elementos que tienen que fiscalizar y tienen que hacer las críticas necesarias antes de una toma de una decisión. Pero jamás he señalado lo que usted afirma. Y es más, lo rechazo. Porque el Perú no es un cuartel. Y solamente los que se han quedado en el pasado pueden creer que el Perú se puede manejar como un cuartel. Yo soy un Ollanta Humala, no necesito que me digas ni comandante ni teniente coronel. Y lo que quiero es cambiar el país, transformar la patria. Y solo no puedo hacerlo. Necesito el apoyo de mucha gente, por eso estamos convocando a mucha gente. Y necesito también el apoyo de la prensa en su rol fiscalizador. Entonces, yo no sé dónde viene lo otro. Simplemente di un ejemplo. Las preguntas ahora sí de Robert Cossack. Señor Ollanta, entonces, tenemos muchos invitados acá hoy día, creo que de otros países que estaban examinando los problemas de la prensa en otros países, Bolivia, Ecuador, Venezuela, por ejemplo. ¿Usted siente alguna amenaza a la prensa en otros países de la América Latina, especialmente Venezuela? Nosotros no vamos a hacer lo que se hace en Venezuela. Nosotros creemos que el modelo venezolano no es aplicable al Perú. Nosotros queremos tener una buena relación con la prensa y no queremos estar en problemas en estas contiendas estériles de no renovar licencias. Desde acá le digo a usted que nosotros no vamos a manipular ni trabajar políticamente, ni groseramente, ni ideológicamente las licencias. Los que trabaje la prensa, eso es lo que queremos. Y ocupémonos del Perú. Creo que lo importante no es necesario ir hasta allá para darnos cuenta cómo en la década de los 90
se trataba la prensa. Acá nomás podemos ver los ejemplos fáciles, cómo se manejaban estas licencias, cómo se crearon, por ejemplo, periódicos chicha. ¿Se acuerdan los periódicos chicha? Para insultar a la prensa nacional, a la misma prensa nacional, ¿no? Cómo se hacían los titulares, las portadas de los periódicos, los hacían el mismo gobierno un día antes. Todos los dueños del periódico tenían que pasar por el gobierno para decirle, ¿está bien esta portada? ¿Te gusta? Eso no va a pasar. Cada uno hace su trabajo y al gobierno tiene que hacer su trabajo, que es hacer que el crecimiento económico sea para todos, no solamente para una minoría. Y el rol de la prensa tiene que ser, pues, lo que hacen siempre, fiscalizar, ¿no? Educar, culturalmente también, el tema del entretenimiento. Son empresas privadas de comunicación. Y más bien nosotros queremos darle al Canal 7 un carácter público, que no sea el canal del gobierno, que no sea el canal del presidente de la República, sino sea el canal de todos los peruanos. La final la formula, o las preguntas finales, en caso de que hubiera necesidad de una repregunta, Gonzalo Segarra. Señor Humala, claro, digamos, el control de contenidos siempre viene envuelto en un papel de regalo muy bonito, ¿no? Nunca nadie va a decir quiero controlar contenidos para que la prensa esté al servicio del presidente. Entonces, yo le pongo un ejemplo concreto. Ahorita en el Congreso hay un proyecto de ley que busca obligar a los canales y radios a emitir gratuitamente contenidos educativos y culturales, incluso so penas o sanción de perder la licencia. Entonces, claro, ¿usted está de acuerdo con, primero, muy concreto, ¿no? ¿Está de acuerdo con ese tipo con ese proyecto? Dos, ¿está de acuerdo en general con algún tipo de control de contenidos, cualquiera? Y tres, ¿cómo puede garantizarnos el cumplimiento de todas esas cosas que nos ha dicho ahora? En el sentido de que, como le digo, Hugo Chávez también ha circulado un video antes de que fuera elegido, también decía, como usted ha dicho muy correctamente, que va a respetar a los medios de comunicación. Entonces, ¿qué garantía nos podría dar para su credibilidad en esta materia, ¿no? Bueno, primero, yo creo en el diálogo. Si es que yo no conozco ese proyecto de ley, yo no soy congresista, no estoy postulando al Congreso, pero ahí está nuestra vicepresidenta, que es comunicadora, y ella ha planteado dialogar con toda la prensa, porque nada queremos hacer por debajo de la mesa ni que sorprenda. En segundo lugar, yo entiendo que puede haber desconfianzas que son naturales, son legítimas, sobre todo porque ya hemos vivido, pues, la década de los 90. ¿Qué periodista que no ha vivido en la década de los 90 va a estar ahora confiado, ¿no? Todo el mundo está, pues, desconfiado, ¿no? Entonces, pero yo no he gobernado la década de los 90. Y en todo caso, en mí puede haber sospechas, pues, de que pueda ser autoritario, como me han dicho, cosa que rechazo totalmente, ¿no? Pero en el otro lado hay pruebas. En segundo lugar, a ver, en el Perú cerraron, por ejemplo, la radio La Voz de Bagua. ¿Qué fuerzas políticas se opusieron al cierre de La Voz de Bagua? Nosotros. Cerraron Radio Orión en Pisco, porque dijo que el terremoto había sido 8.1, pero que lo habían bajado a 7.9 para que no se aplique una ley del Estado a favor de Pisco. Lo cerraron. ¿Quién salió a favor de ellos? ¿Quién viajó hasta Pisco ahí a darle nuestra solidaridad, etcétera? Nosotros. Cuando amenazaron a Radio Cutibalú en Piura, ¿quién salió a defender a Radio Cutibalú? Hemos sido nosotros. Entonces le estoy dando pruebas concretas de que estamos a su lado, no estamos en contra o al frente, estamos a su lado, ¿no? Siempre me he ceñido en la democracia, ¿no? Y esa es otra prueba de que nuestro proyecto es democrático. Hemos postulado a la presidencia, hemos candidateado, hemos cumplido con la ley, somos una de las fuerzas políticas que siempre está cumpliendo al día con la ley de partidos. ¿Qué otra prueba más quisiera que le dé? Cuando hice un levantamiento militar, no fue para interrumpir la democracia, fue más bien para defender la democracia que se la habían robado.
que la habían mancillado y habían convertido el Perú, se había instaurado una dictadura, ¿no? Envuelta en papel de regalo de democracia, etcétera. A nosotros se nos pueden acusar muchas cosas. Yo he señalado en un documento que he firmado al pueblo peruano que si el pueblo nos da la confianza de gobernar, gobernaremos lo que corresponde a un mandato, 5 años y ni un día más. Los otros sí quisieron quedarse más tiempo. Nosotros hemos hablado, sí, de un cambio constitucional, es nuestra propuesta. Podemos estar a favor o en contra, pero es nuestra propuesta. Pero hemos dicho, estamos dispuestos a consensuar. Y eso tiene que resolverse en el Congreso de la República. Los otros cerraron el Congreso, pusieron su constitución y ni siquiera la cumplieron, era para reelegirse. Entonces, yo creo de que la desconfianza también debe basarse no simplemente en la cara, sino también debe basarse en hechos objetivos, ¿no? Si uno lleva su carro, tiene una avería y lo lleva a un dentista, obviamente hay desconfianza, pues, ¿no? Pero si llevas tu carro a un mecánico, entonces la desconfianza es menos. En este caso, yo te estoy dando hechos concretos en que he salido a defender la libertad de prensa y que siempre he respetado la democracia. Y he defendido la democracia aún arriesgando mi vida en ese levantamiento. Por más que puedan decir que fue a las postrimerías, lo que quieran, pero fue un levantamiento, ¿no? En defensa de la democracia. Entonces, con hechos concretos te demuestro que estoy identificado y defiendo la democracia y me la juego por la democracia. Y en hechos concretos te demuestro también que estoy identificado con el principio inalienable de lo que es la libertad de expresión, de lo que es la libertad de prensa. Entonces, no solamente son palabras, también son hechos. Breve repregunta final. Solo para redondear la anterior, ¿está usted de acuerdo con algún tipo de control de contenidos o con ninguno? No, yo creo que el control de contenido lo va a hacer el televidente con un aparatito que se llama control remoto. Bueno, nuestro agradecimiento reiterado al señor Ollanta Humala. Ha dicho con insistencia 2 palabras que me parecen claves: diálogo y consenso. Este espacio. Bien, ha sido la intervención del candidato presidencial Ollanta Humala en el foro organizado por el Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS y el Consejo de la Prensa Peruana.